Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a mis compañeras, a Xochitl, a Ale Reynoso, la buena. Muchas gracias a los medios de comunicación. Y pues cada nuevo dato oficial que se da a conocer nos confirma la situación crítica en la que nos encontramos. Ayer en el INEGI reportó una caída en la economía de 18.9% anual en el segundo trimestre del año. Esto es un desplome histórico. Pese a que el COVID es una epidemia global, la falta de apoyos directos a los desempleados y a los empleadores han provocado que la contracción de la economía esté mucho más fuerte en nuestro país que en los demás países del mundo. En salud es exactamente igual. Los propios números del gobierno federal sobre el COVID son contundentes. Los 46,000 muertos y 416,000 contagios están reflejando el fracaso en la estrategia, si es que la hay, para enfrentar el coronavirus y donde desgraciadamente y tristemente ya somos el tercer lugar mundial en fallecimientos. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, desaparecido, y el subsecretario López-Gatell, totalmente rebasado. Su ineptitud solo se puede equiparar con la arrogancia. El supuesto científico se ha negado a seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. No recomendó el uso de cubrebocas, no aplicaron suficientes pruebas, no se restringió a tiempo la llegada de visitantes extranjeros. El confinamiento inició tarde, no se prepararon con la suficiente infraestructura, esta hospitalaria, material o equipo médico elemental para atender a la emergencia. Día tras día hemos visto cómo este señor López-Gatell ha ido manipulando las cifras y los mensajes para intentar justificar su fracaso. El día de ayer fue el colmo de la irresponsabilidad y la contradicción. Pide sanciones administrativas o penales a los gobernadores que modifiquen el semáforo. Es clara su intención, está buscando a quién culpar. La responsabilidad penal debe ser para el subsecretario López-Gatell al no seguir las recomendaciones que han funcionado en otros países, al no brindar medicamento a pacientes por no proteger al personal médico, por la manipulación y el subregistro de los datos. Es inconcebible, las y los gobernadores tienen que enfrentar una situación extraordinaria con recursos ordinarios. Deben atender una doble crisis de salud y económica. Y mientras esto está pasando, lejos de encontrar apertura, apoyo y coordinación del gobierno federal, lo que reciben son amenazas. Expresamos nuestro respaldo a las y los gobernadores y exigimos que el gobierno federal actúe con responsabilidad y con eficiencia. Muchas gracias. Gracias, coordinador. Senadora Gálvez, senadora Reynoso, o pasamos a preguntas, como ustedes me digan. Senadora Gálvez. Digo, a mí sí me gustaría ser muy precisa en este tema. Este gobierno nunca aceptó apoyar un ingreso a las personas para que se pudieran quedar en su casa. Había manera de parar la pandemia cuando paramos la economía. Paramos la economía, estamos teniendo los efectos de haber parado la economía, que es esta caída brutal de cerca del 19%, pero la gente no pudo parar en su totalidad. Hay evidencia que las personas, sobre todo trabajadores informales, personas que perdieron sus empleos, sobre todo en la industria turística restaurantera, porque era imposible mantener los empleos por parte de muchísimas pequeñas y medianas empresas ante la falta de apoyos del gobierno a estas microempresas para poder pagar los salarios. La gente siguió saliendo a buscar qué comer. Por eso los contagios no pararon, a pesar de que paró la economía, porque la gente salía a ganarse la vida, y creo que ese es el meollo del asunto. López-Gatell debió haberle recomendado al presidente, vamos a parar, pero vamos a apoyar a la gente económicamente para que realmente la estrategia funcione. Entonces, se hizo una parte de la estrategia, pero la más importante de apoyos económicos no se hizo. Esas son las consecuencias. 46,000 muertos que sí son responsabilidad de este gobierno. Que no nos diga queremos lucrar con las muertes. Cada familia que ha perdido o familias que han perdido
a más de una persona, creo que pues son víctimas de la indolencia de este señor. Y todavía, a pesar de los enésimos artículos científicos que su servidora ha leído por puro gusto, donde recomiendan el uso del cubreboca como una medida de prevención, le metió al presidente la idea, machista, porque yo también sostengo que es machismo, de no usarlo, y eso podía permitirnos contener la pandemia. Entonces, sí me parece que hay un tema grave y delicado donde López-Gatell debe de responder él ante los mexicanos, no los gobernadores que hoy lo que están tratando de salvar es el ingreso económico de sus habitantes. Gracias, senadora. Senadora Reynoso, ¿o pasamos a preguntas? Perfecto. La primera es de Víctor Mayén. Nos dice, ¿el PAN se sumará a MC a la acción de inconstitucionalidad que presentará por las reformas a la ley de adquisiciones? Es un tema de discusión en el bloque de contención y la pretensión de AMLO de dar... ¿y qué opinamos de la pretensión de AMLO de dar el grito de independencia en medio de la pandemia COVID-19? ¿Coordinador? Sí, muchas gracias. Miren, es un tema que tengo que platicar con mi grupo, no lo hemos platicado. La verdad es que la ley de adquisiciones pues llegó y como ventanilla de trámite ni siquiera la mandaron a comisiones, obviaron trámites de una forma poco responsable, creemos nosotros, y habrá que primero ver la ley y platicarla dentro de nuestro grupo para poder después tener un acercamiento con los demás partidos políticos para poder ver si se hace o no se hace esta impugnación, y lo mismo para el tema del desfile. Queremos primero ver qué es lo que está sucediendo, platicarlo en el grupo y después poder tener un posicionamiento. ¿Senadoras? Sí, senadora Reynoso. Pues yo sería de las que convencería al grupo que sí nos sumáramos a esta controversia, pero bueno, seguramente dentro del grupo voy a dar mi postura, pero yo sí creo que es importante. Lo que se pretende hacer, se puede hacer sin cambiar la ley y sin darse tanta manga ancha. Tengo la impresión que va a pasar con lo que pasó con la estafa maestra. La estafa maestra era una buena intención, contratar a las universidades sin ningún tipo de licitación, entregarles contratos de manera directa. Bueno, pues ahora la estafa maestra 2 va a ser que va a ser muy sencillo adherirte a una serie de convenios sin licitación y batinen lo que va a faltar en algunos años. Entonces yo, en mi grupo parlamentario, voy a pugnar porque sí vayamos a la controversia y que sea la Corte la que decida en un caso tan polémico si tienen razón o no, pero ya será decisión del grupo y yo votaré a favor dentro del grupo. Senadora Reynoso. Sí, Sergio. Sí, lo tengo abierto el micrófono. Muy buenos días a todas y a todos. A ver, me parece que hay elementos, sí hay elementos para poder presentar esta acción de inconstitucionalidad, porque en esta ley que aprobó Morena y sus aliados, eliminan la investigación de mercado del texto del decreto, que eso garantizaría las mejores condiciones de contratación a favor del Estado, lo cual se establece en la propia Constitución. Sí hay elementos para poder presentar esta acción de inconstitucionalidad, específicamente por el artículo 134, que además se dice que todas las adquisiciones deben de hacerse bajo los principios y el precepto constitucional de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez. Y en el mecanismo que ellos autorizaron le quitan la investigación de mercado, le quitan, los elementos en donde se podría garantizar que se cumpla con los requisitos de acuerdo a la Constitución. Entonces sí creo que hay elementos, porque al momento de que se le quita investigación de mercado, entonces ya no se sabe la idoneidad. Y era la excepción el hacer licitaciones o adjudicaciones o bien la contratación a través de otros mecanismos. Entonces, sí creo que hay elementos y por supuesto que yo incluso lo manifesté en la sesión y lo manifesté con los compañeros de MC, que pues evidentemente hay disposición de sumarme. Yo espero que el grupo también, porque además hay que
identificar cómo fue la votación de esa ley. Y no fue una votación, incluso hay que decirlo, ni siquiera de un acuerdo del bloque. Cada una de las fracciones parlamentarias dimos los argumentos de por qué no votaríamos a favor de esa ley, y evidentemente es porque, además de lo sucio del proceso, de que no se respetó ni siquiera el Parlamento abierto, que ya estaba, se estaba implementando, no respetaron siquiera un Parlamento abierto para la discusión de este tema, todo fast track por órdenes del presidente. Muchas gracias. Gerardo Cedillo y Yadira Rodríguez le preguntan más o menos lo mismo, les hago, son dos preguntas. Un poco más de detalles sobre esto. ¿Cuándo planean interponer la controversia ante la Corte? ¿Cuántos senadores y de qué partido lo firmarían? Y la segunda pregunta es, ¿qué opinan del organismo de compra de medicamentos que acaba de crear y anunciar el gobierno? Senador. Sí, bueno, necesitamos, si mal no recuerdo, 43 senadores para firmar la acción de inconstitucionalidad. Ahorita aquí ya vemos 3 que estaríamos de acuerdo a hacerlo. Tenemos que platicar con demás partidos. Cuando hacemos, tenemos que primero prepararla, que se junten los jurídicos de los grupos parlamentarios y después poderla hacer la impugnación. Eso será en los siguientes días. Estamos platicando en los diferentes días con los diferentes grupos parlamentarios, con los coordinadores, para ver cuándo puede hacer. ¿Qué otra pregunta fue, Sergio? No, ¿qué opinan del mecanismo de compra de medicamentos que acaba de crear y anunciar el gobierno? Aquí creo que Xochitl le puede comentar más a la güera, que pueden comentar más al respecto. Por favor, senador. A mí no me gusta, pero a ver qué opinan ellos. Bueno, a mí me llama la atención que el presidente tenga un buen funcionario en Protección Civil. Me parece que es un buen funcionario, lo estaba haciendo razonablemente bien, y ahora lo mande a comprar. Pues para eso tenía la Oficialía Mayor, para eso hizo la consolidación de compras y pues que le meta un área de distribución, pero ahorita ya crearon todo un aparato de distribución. Me preocupa, el gobierno siempre ha sido pésimo prestador de servicios. Los que tiene que dar, no los da, que son servicios de salud, recibiendo los medicamentos por parte de la empresa. Creo que ellos están menospreciando temas de logística, ellos están menospreciando pues, cosas que requieren un nivel de especialización muy alto. Él dice que es como distribuir la Coca-Cola. Pues sí, nomás que le quiero decir que la Coca-Cola tiene años, tiene muchísimos camiones, necesitas áreas de mantenimiento. Ya quiero ver ahora que empiecen con este tema de distribución. No es que les desee mal, es que sí se requiere un nivel de expertise y de especialización para poder hacer la distribución y poder llegar hasta el último rincón del país con los medicamentos. Me parece que en lo que aprenden, se va a morir. Senador Reynoso y posteriormente el coordinador Curi. A ver, lo que hoy anuncia el Ejecutivo y esta firma de este convenio con Naciones Unidas para la compra de medicamentos, primero, me extraña porque en la ley de adquisiciones, que apenas ayer prácticamente fue aprobada en la sesión tan larga que tuvimos, pues habría que revisar. Yo estaba ahorita checando si ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Vean la muestra de cómo lo que hace el Ejecutivo con el Legislativo es mero trámite. Lo que hace Morena es solamente legitimar en la ley lo que el presidente ya tiene preparado. A ver, apenas se estaba procesando y qué casualidad que ya hoy salgan con una firma de un convenio, con la licitación internacional a través de este organismo intergubernamental. Es decir, pues prácticamente Morena plancha con la ley lo que en los hechos ya hace el Ejecutivo y fuera de la ley. Entonces, además, con mayor razón tenemos que revisar la acción de inconstitucionalidad, y la otra es el engaño con la austeridad. El engaño de que dicen, a ver, se supone que se concentraron las compras en la Oficialía Mayor de Hacienda porque sería más barato y demás. Sí, nada más que ahora resulta que crean aparentemente otro organismo, el cual ocupa recursos y que nos van a decir el día de mañana.
No, pues los medicamentos son más baratos porque van a ocultar el costo de la distribución que venía anteriormente en el costo del medicamento. Es decir, teatro, show, que sigue haciendo el gobierno federal, que sigue jugando con la austeridad, que sigue jugando con la salud de los mexicanos y que sin duda Morena sigue solapándole todo esto a López Obrador. Coordinador, por favor. Gracias. Pues nada más sumar lo que dicen mis compañeras. Coincido plenamente. El gobierno, se ha demostrado el gobierno en los últimos años que es muy mal administrador y que si antes, de por sí antes del 2018 no se entregaban al 100 las medicinas, pues la forma que lo hicieron de hacer una concentración de las compras, pues está peor. Y inclusive si ahora no nada más quieren eso, sino aparte los quieren estar entregando ellos, pues van a llegar las medicinas o caducadas o aquellas que deben de tener cierto manejo, como debe ser temperatura, etcétera, pues no van a llegar a tiempo y van a llegar con problemas y no le van a servir a los ciudadanos. Creo que lo más importante que debe hacer un gobierno es darle un servicio y un servicio de calidad, y creo que eso lo merecen los mexicanos. Muchas gracias, coordinador. Israel Aldave nos pregunta su opinión. Perdón, senadora Gálvez. Yo quisiera hacer un comentario que no hice en el pleno porque ya no me tocó subir a debatir. Se quejan muchísimo de la corrupción del pasado, pero yo les quiero decir que hay dos personajes en el actual gobierno, Lomelí y Bartlett, que han sido históricamente los distribuidores de medicamentos en el gobiernos anteriores. Esos que acusan de corrupción siguen vigentes. Entonces, creo que es como mucho rollo, pero no acaban de vencer las políticas del pasado. Yo creo que no eran tan corruptos como ellos dicen, porque ahí los tienen, o no les importa que fueran corruptos. Muchas gracias, senadora. Israel Aldave nos pregunta su opinión sobre la presunta corrupción en el sexenio del expresidente panista Felipe Calderón. Primero Genaro García Luna, y ahora se conoce sobre los vínculos de los ex jefes de policía Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño con el crimen organizado y el cártel de Sinaloa. Pedirían que se abriera una investigación contra Calderón y si por las evidencias se podría calificar a Calderón como de un narcogobierno, al de Calderón como un narcogobierno. A ver, por supuesto que en nuestro grupo parlamentario y en Acción Nacional siempre estamos de acuerdo, dispuestos y con todo el apoyo para poder combatir la corrupción. Lo que se tiene que ver también, que existan las pruebas contra quien sea que se le esté persiguiendo, con todo un respeto al derecho, pero también con respeto a todo el derecho constitucional que tenemos, pero también estamos totalmente en contra que se acuse sin pruebas, que se enlode a las personas utilizando el aparato gubernamental solamente para ellos poder tapar o distraer lo verdaderamente importante, que es la falta de capacidad que tiene este gobierno para manejar el país. Senadora Gálvez. Miren, yo creo que ya hay elementos suficientes en Estados Unidos. Es un país donde afortunadamente la justicia corre de manera diferente. La corte allá y los jueces son gente con una enorme autonomía. Y ya hay evidencia de que estos dos funcionarios tienen ligas de corrupción con el narcotráfico. Seguramente van a ser procesados y castigados. Si las autoridades mexicanas tienen evidencias y tienen todo el poder para tenerlas, tienen la unidad de inteligencia financiera, tienen el aparato del Estado, pues lo que ellos tienen que hacer es presentar esas pruebas y presentar las denuncias ante la Fiscalía para castigar a quien tenga que castigar. O sea, yo sí creo, yo no podría hacer una denuncia porque yo no tengo esos elementos, yo no tengo esas pruebas que tendría yo que anexar en la denuncia. Las denuncias que he hecho sobre Ana Gabriela Guevara, sobre Manuel Bartlett, sobre el compadre de Rocío Nale, son porque tengo los elementos de prueba de que la empresa fue creada 5 días antes de la licitación, tengo los elementos de prueba de que la licitación fue por adjudicación directa, que los ventiladores costaban 3 veces más su precio. Esos son el tipo de denuncias o lo que está pasando en el aeropuerto. Yo hoy tengo elementos para decir que solo estaban instaladas 20,000 toneladas porque están las estimaciones de obra. Por cierto, en ese tema no ha dicho nada la secretaria de la Función Pública. Tengo los elementos para decir que hay 32,000 toneladas de acero nuevo
Es más, ya tengo fotos del acero, por cierto, que está nuevo, que lo están vendiendo como chatarra. No por eso voy a decir que el presidente López Obrador es corrupto, porque yo no sé si él sepa lo que está pasando en el aeropuerto, pero si el Senado de la República no aprueba mi punto de acuerdo y la titular de la función pública ante las denuncias no hace una investigación, pues sí voy a pensar que por lo menos son cómplices, son omisos de poder investigar un acto de corrupción. No tengo elementos mayores para poder acusar a Felipe Calderón porque yo no tengo pruebas en mis manos que acrediten lo que se está diciendo. Dejemos que sigan las investigaciones y que este gobierno se encargue de presentar las pruebas. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Gerardo Segura, tienes la palabra. Gerardo, ¿nos escuchas? Sí, Sergio, perdón, tenía un problema. Son dos preguntas. Quisiera, primero va a ser la primera, por supuesto. Para López Obrador y López-Gatell ha estado primero la política que la ciencia en el control de la pandemia, en la atención a la pandemia. Yo insistiría, no es hora ya de interponer denuncias penales, porque después, pues yo creo que a lo mejor hasta se las pueden voltear y van a denunciar penalmente a los gobernadores, así como van las cosas. Yo creo que no debe evadir la responsabilidad López-Gatell pues los más de 45,000 muertos o 130,000, como nos decía el senador Curi. Esa es mi primera pregunta y ahorita les hago la segunda. Muchas gracias. Pues mira, ya hicimos una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos por su negligencia, pero vamos a ir escalando los temas. Si hay evidencia científica de que el uso de cubreboca sí reduce la pandemia y él, por su necedad, no lo ha aplicado en el país, y me llama la atención que Claudia, la doctora Claudia en la Ciudad de México, sí esté aplicando el cubrebocas como una medida de detención de la pandemia, pues entonces podían irse dando argumentos técnicos en contra de lo que él ha venido sosteniendo, que no hay evidencia científica. Por lo que he estado leyendo de los doctores Moreno, por ejemplo, que es un gran especialista en el tema, pues asegura que la hay, y al seguirlo negando, me parece que sí podría ser sujeto de una responsabilidad, por lo menos administrativa ya, en este momento por parte de la función pública. Entonces yo me comprometo a empezar a estudiar el caso y ver qué tipo de pruebas podríamos presentar de que contradigan lo que él ha dicho científicamente y por lo cual él ha decidido manejar la pandemia de esa manera. Pero yo sí creo que ya se pueden ir integrando suficientes pruebas para decir que la responsabilidad, al menos por omisión, sí tiene que ver el doctor Gatell de esas 46,000 personas fallecidas. Yo creo que sí es hora. Yo en lo personal no quería en este momento entrar en ese tema porque me parece que había que tenerlo concentrado en la atención en la pandemia, pero parece que él está concentrado más en su carrera política que en atender la pandemia. Entonces yo creo que sí ya llegó el momento de pedirle cuentas. Gracias, senador. Senador Reynoso, pedía la palabra. Adelante. Sergio. A ver, sin duda sí es un tema, y bien lo decía Xochitl, para nosotros lo importante era la atención, la prevención y el tratar de evitar que más familias sufrieran por la pérdida de sus familiares por contagio. Y lo que yo he cuestionado, y que sí da para un análisis jurídico, es quién es López-Gatell. Si es el estratega, si es el vocero o si es la autoridad. Porque no hay que perder de vista que quien puede marcar lineamientos y que además jurídicamente es la vinculación es el Consejo de Salubridad General mismo al que López-Gatell no pertenece. O sea, ha habido responsabilidades del gobierno federal entre las medidas que imponen y que finalmente quien tiene la responsabilidad, miren, es el secretario de Salud, porque de acuerdo al Consejo de Salubridad es quien lo preside. Y resulta pues que el que ha dado todas las medidas y solamente las anuncian en sus conferencias de prensa es López-Gatell. Entonces yo ya no entendí si es el vocero, si es el estratega, porque definitivamente autoridad no es. Muchas gracias, senadora. Gerardo, ¿tenías otra pregunta? Sí, Sergio, muchísimas gracias y gracias a los senadores. Bueno, el senador Ricardo Monreal acusó a la senadora Márquez
por el sainete que se presentó en la sesión extraordinaria, de haber estrujado y aventado a la senadora Márquez. O sea, así lo dijo Monreal en una entrevista que le hicimos. Pero según yo, según la mayoría de nosotros, pues no tenemos esa imagen, es decir, no hay pruebas. Entonces, no estaría bien que el senador Monreal presentara pruebas de sus acusaciones, o si no, que ofreciera una disculpa a la senadora Márquez, porque realmente fue público y se hizo todo un escándalo y salieron de manera contundente las acusaciones del senador Monreal en contra de la senadora Márquez. Pues parece que eso no es lo correcto. Y se me pasaba una cuestión última. ¿No sería una irresponsabilidad, o cuál sería la irresponsabilidad de López Obrador de convocar a mucha gente a estar presentes en la ceremonia del grito? Gracias, eso es todo. Coordinador Curi, por favor. Gracias. Pues mira, Morena siempre les gusta acusar sin demostrar. Y yo entiendo que todo lo vimos está grabado y no va a tener esa imagen porque no existe. Ahí estábamos nosotros, están las imágenes y eso no existe. Lo que pasó fue que la senadora, una frustración muy grande que tiene de ver un gobierno que no está atendiendo las necesidades más urgentes, que es la salud, subió con una pancarta y de una forma muy agresiva y con unos estilos muy violentos. Subieron 2 senadoras de Morena y le quitaron de una forma violentísima el cartel. Ella fue por él y lo volvió a poner. Y ya inclusive ya vimos lo que dice Morena, que no tienen prisa para ayudar a México. Pero nosotros sí tenemos prisa y tenemos que seguir trabajando en eso. Y el tema, bueno, sí es totalmente irresponsable querer juntar y llenar toda la plaza del Zócalo en México para el tema de COVID, más verdaderamente irresponsable. Y eso, por supuesto, que no ayuda en lo más mínimo. Y estos dobles mensajes que están subiendo los picos cada día de la pandemia y que el gobierno quiere voltear para otro lado, así como el tema inclusive de corrupción. Nunca como ahora había habido tanta corrupción. El 80% de las compras son aplicaciones directas. Inclusive la economía no quieren ayudar al país, no tienen prisa para ayudar al país y nosotros sí tenemos esa prisa. Senadoras, ¿algún comentario? Pues a mí lo que más me preocupa de López Obrador es el ejemplo que pone, porque vas a ver cuántos municipios de Morena van a hacer el grito, porque su líder, pues es el ejemplo que les pone. O sea, no solo es lo del Zócalo, porque aquí en el Zócalo a lo mejor tienen la capacidad para tener las medidas de contención, de higiene, y a lo mejor efectivamente solo hay 500 personas, pero en los municipios, en las delegaciones, en las alcaldías, me parece que es un pésimo ejemplo nuevamente, porque él es ejemplo. Él lo que no se da cuenta es que es el ejemplo a seguir y puede ser muy delicado que esto lleve al repunte en algunos lugares donde se pudiera estar conteniendo. Seguramente las familias se van a juntar en su casa para ver el grito. O sea, esto no está bien, pero bueno, afortunadamente varios alcaldes del PAN han anunciado ya que no van a dar grito y que ese dinero lo van a utilizar para pruebas. Me gusta lo que está haciendo el alcalde de Querétaro, por ejemplo, que están haciendo pruebas PCR, las está pagando el municipio para poder contener la pandemia. Eso es una buena decisión en lugar del grito, porque después el grito lo van a festejar, pero de dolor, por el familiar que haya fallecido, contagiado en estas concentraciones humanas que la propia OMS no recomienda. ¿Le pedirían eso a López Obrador, senadoras? ¿Qué? Usted está recomendando, es decir, lo que pueden hacer algunos alcaldes, que destinaran mejor esos recursos a atender la pandemia. Perdón. Eso es lo que yo sugiero, que ese dinero que van a gastar en la ceremonia del grito, lo utilicen para contratar pruebas para su población y puedan identificar rápidamente a alguna persona contagiada y contener el contagio en sus municipios. Esa es mi sugerencia, que ese dinero se use, como a él le gusta mucho hablar de austeridad, pues que esta vez no haya grito para usar ese dinero en lo que sí se debe de hacer. Senador Reynoso. Sí, mira, Gerardo, nosotros se lo hemos pedido permanentemente al presidente. Se lo pedimos desde el mes de marzo, cuando ya estaba declarada la pandemia, mientras él seguía llamando a que salieran de sus casas, cuando ya debía estar el confinamiento. Se lo podemos pedir nuevamente y lo vamos a hacer. El problema es que nadie le hace caso. No le hace caso a la OMS, no le hace caso a los expertos que sí saben
de tema de salud, donde han recomendado uso de cubrebocas, donde han recomendado el que no haya estas concentraciones de gente, el que han recomendado que no se manden mensajes equivocados, porque evidentemente eso alienta a la población a correr mayores riesgos. Le hemos recomendado, no solamente nosotros, o sea, le ha recomendado la comunidad internacional. Es más, todavía el día de ayer le llega una recomendación del epidemiólogo de los Estados Unidos con mucho prestigio a México diciendo tienen que aplicar pruebas para poder contener los contagios. El problema es que AMLO no escucha absolutamente a nadie. Para él, solamente su dicho vale, sus datos valen y sus decisiones son las que cuentan. Entonces, sí hay una responsabilidad del presidente y qué lástima que a nadie escuche y a nadie le haga caso. Muchas gracias, senadora. Finalmente, Félix Muñiz. Félix, ¿nos escuchas? Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan ahí? Perfecto, por favor, adelante. Senadores, buenos días, compañeros, buenos días a todos. Bueno, pues leyendo un informe del INEGI dice que el PIB ha disminuido 18.9%. Con esto, ¿visualizarían ustedes una devaluación grande en puerta? Y si seguimos así, ¿cuántas empresas cerrarán? O si también seguimos avanzando en este camino, si se disparará violencia en algunos de los estados. Por otra parte, también en el tema de lo del 15 de septiembre, AMLO insiste en celebrar. Él estará minimizando las muertes que se están dando ya y quienes vayan, entonces, ustedes podrían decirles que ya se atengan a las propias consecuencias. Sería otra de las preguntas. La diferencia de los gobernadores por el semáforo y las amenazas de sanciones penales, ¿esto ya estaremos entrando, digamos, a una dictadura disfrazada de democracia? Muchas gracias. Coordinador. A ver, el tema económico es el tema, estamos en el peor momento desde que tenemos memoria de estas dos generaciones, las últimas dos generaciones. Y el gobierno está minimizando. Dicen que ya pasó lo peor, pero lo dicen a cada rato. Pero también hay que decir que esta baja en el crecimiento viene desde el año pasado. Es muy frustrante para México decir que el año pasado hubo bonanza en todo el mundo y en México hubo decrecimiento y hubo decrecimiento en empleos directos. Por otra parte, no estamos aprovechando el pleito comercial que tiene entre Estados Unidos y China, que es una gran oportunidad para nuestro país. Y nuestro gobierno no está dando la certidumbre necesaria para que llegue inversión, para poder recuperar los empleos perdidos. Con la falta de certidumbre que está dando este gobierno va a ser mucho más complicado para el país. No es cosa menor lo que está pasando. Cuando hablaban que primero los pobres, yo pensaba que era para sacarlos de pobres, pero parecía ser que el gobierno se refería a meterlos de pobres. Lo del 15 de septiembre es una irresponsabilidad por parte del gobierno de Morena, que lo quieran hacer. No es lógico que en los picos de pandemia quieran seguir haciendo reuniones multitudinarias. Y por otra parte están diciendo lo que tú bien comentas, poniendo a los gobernadores que con los mismos recursos que tienen, sin mandar recursos extraordinarios, quieran que manejen el tema de la pandemia y el tema económico. Estos dos temas no lo quiere ver este gobierno y prefieren llamar la atención con otras cosas o culpando al pasado de su falta de capacidad. Entonces, ¿vendrían más cierres de empresas ahí, senador? Por supuesto que sí, ya van 10,000 empresas que han cerrado y que no van a volver a abrir. Y este gobierno es un gobierno que en lugar de apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, lo está atacando. Es más fácil en este gobierno que te metan a la cárcel por ser empresario que por robarte $10 millones, como el caso de los 8. ¿Senadoras? Bueno, yo en mi caso soy empresaria y lo estoy viviendo en carne propia, la falta de proyectos, la enorme desconfianza que ya venía de atrás. No hubo ningún incentivo fiscal para los empresarios. Nadie le pedía que se pidiera perdonar los impuestos, solamente posponer el pago. Tenemos mucha gente conocida que ha cerrado sus empresas. O sea, la caída del 19% de la economía es brutal. Es brutal. Es una cosa
que hoy debe de tener a muchísimas personas sin tener para comprar lo indispensable para comer. Y esto va a repercutir en la violencia, queramos o no. Entonces, realmente creo que es muy grave que el presidente no entienda de economía, porque recuperar esto posiblemente nos lleve 10 años a los mexicanos. O sea, no es un tema de un día o de un año o de 2 años. O sea, hemos perdido muchísimos empleos, muchísimas familias pasaron de clase media seguramente a la pobreza y eso es terrible porque de verdad creo que el presidente podría haber hecho más por la economía y simple y sencillamente su desconocimiento. Yo me llama la atención que siempre veo que se reúne con los grandes empresarios, con los picudísimos empresarios de este país, pero no lo he visto reunirse con el pequeño empresario, con el que tiene el tallercito, con el que todos los días le cuesta un trabajo pagar la nómina. Con eso no veo que se reúna. Critica mucho a la mafia del poder, pero pues la llevó a Washington a pasear a algunos de ellos. Hay otras gentes muy decentes, por cierto, pero pues a muchos son los mismos de toda la vida, los mismos de toda la vida. Entonces, pues yo me apena que no haya apoyado a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Los programas sociales no podrán contener la violencia, senadora? No hay manera que contengan la violencia porque muy pocas personas reciben los programas sociales. A ver, los programas sociales desde Cedillo, Fox, ya le llegaban a 25 millones de personas. O sea, es falso que este sea el gobierno que empieza a darle dinero. Antes le daban el programa a las mujeres que por lo menos tenían para comprar comida. Hoy se lo están dando a los hijos, que en muchas ocasiones compran pues esas chatarras que le enojan al doctor Gatell, pues se lo compran, celulares. Qué bien que tengan dinero los jóvenes, pero no está habiendo dinero para comer. Entonces, los programas sociales a los adultos mayores tienen años entregándose. O sea, no es este gobierno el que los hizo a nivel federal. Sí reconozco que Andrés Manuel empujó en la Ciudad de México. Se le reconoce, se le celebra, pero a los adultos mayores tienen muchos años recibiendo recursos con Fox, con Calderón, con Peña. Entonces, lo que no se está teniendo es dinero para comprar comida. Las mujeres, los señores que han perdido su empleo, o sea, más de 1 millón de personas perdieron su empleo. Eso habla de que en muchas casas hoy no hay para el sustento. Muchas gracias, senadora. Pues no tenemos más preguntas. Agradecerles su participación. Perdón, senador Reynoso, ¿quería participar? Senadora, perdóneme. No te preocupes, Sergio. A ver, miren, esto del combate a la corrupción y de los programas sociales, creo que falta mucho todavía por ver. Yo nada más les quiero poner un ejemplo y lo platicaremos luego con más calma, pero en el estado de Guanajuato hay denuncias contra servidores de la nación, contra este programa para el fortalecimiento de la infraestructura de las escuelas. Si recordarán, ahora se le da a los padres de familia, nada más que los servidores de la nación le piden el dinero a los padres de familia para que ellos sean quienes manejen todo. Ya hay denuncias presentadas, está involucrada la subdelegada del bienestar y creo que pues vale la pena. Mucho hablan de los programas sociales, ojalá combatan la corrupción al interior del gobierno, desde cada una de las localidades, porque sin duda la corrupción continúa y peor desde el gobierno federal. Gracias, Sergio.